Hermanos, Dios te bendiga grandemente en este hermoso momento. Estamos aquí ya como de costumbre, eh, grabando este pequeño video para compartir una enseñanza de la palabra de nuestro Dios, la cual la mayoría de los versículos de esta enseñanza están en Apocalipsis. He querido compartir esto y al mismo tiempo, como no, compartir los versículos donde se encuentran, para que dentro de su contexto nos demos cuenta a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando en esa revelación que le dio a Juan, ¿verdad? En esa revelación que le dio a Juan, ahí nos está dando una enseñanza a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces solamente cogemos una parte del versículo y a esa parte del versículo le queremos dar una connotación, ¿verdad? Pero es bueno siempre leer o el capítulo completo y si posible hasta el libro completo, porque usted lea un versículo, de ese solo versículo usted no puede establecer una enseñanza si no está amparado o relacionado con los demás versículos. Entonces, para que entendamos más fácil al tema al que me quiero referir, es a quiénes son los que vencen, ¿verdad? ¿Quiénes son los que vencen? ¿Por qué he querido hablar de este tema? Porque en diferentes capítulos del Apocalipsis vemos que aparece esta palabra vencer, vence o vencerán, ¿verdad? O vencieron. Entonces, donde primero aparece es en Apocalipsis 2:26. Y en Apocalipsis 2:26 dice de la siguiente manera: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Le dará autoridad sobre las naciones. Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí vemos que ese es el mensaje que se le está dando a Juan para Tiatira, ¿verdad? La iglesia de Tiatira. Entonces, ahí vemos que Juan le escribe y en el versículo 26 le dice a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces debemos de leer ese versículo acompañado desde el 18 hasta el 29, que ahí está el mensaje para la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Entonces, podemos ir también a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, y dice de la siguiente manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese es el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y ese es el mensaje que se le da a Juan para llevarlo a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo más adelante en el mismo capítulo 3, en el mismo versículo 12, a la misma iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, vemos que le dice: al que venciere, en el versículo 12 del capítulo 3, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Repito, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 12, a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Si seguimos buscando versículos que habla sobre vencer, ¿verdad? Sobre los que vencen, vamos a encontrar también en el versículo 21 del capítulo 3 el mensaje para la iglesia de la Odisea, y le dice casi lo mismo, algo relacionado con vencer. Y dice, al que venciere, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, hermanos, ya vemos ahí varios versículos a varias iglesias, varios mensajes que se le ha dado, ¿verdad? Hablándole con relación al que venciere, ¿verdad? Entonces nosotros automáticamente debemos de analizar quién es el que vence. Y cuando hablamos de el que vence, eh, tenemos que hacer una pequeña exégesis para en realidad entender a quién es que Jesucristo, ¿verdad?, le está diciendo que es que vence. A quién aquí el hermano Juan le escribe, a quiénes, cuáles son los que vencen. Tenemos que ver quiénes son los que vencen. Entonces no podemos interpretarlo directamente así, porque humanamente siempre tenemos en cuenta que el que vence es el que llega al final, ¿verdad? El que llega hasta el final, ese vencerá. Sin embargo, humanamente, cuando se trata, por ejemplo, de una competencia humana, vamos a poner en este caso una carrera, atletismo. Vamos a suponer, van 20 competidores, 20 ciudades diferentes o 20 países diferentes. Van 20 competidores y la meta son 1000 metros, 1 kilómetro. De esos 20 competidores hay 3 medallas, como siempre, oro, plata y bronce, ¿verdad? Entonces, cuando la carrera comienza, todos van esforzándose, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, hay tres medallas para los 3 primeros que lleguen, ¿verdad? Pero aquí cuando se le habla a esas iglesias, que el que venciere, automáticamente usted y yo pensamos, bueno, el que vence es el que llega hasta el final, al que, por ejemplo, si muere en Cristo, ese venció, porque murió en Cristo. O si Cristo viene y yo estoy correcto, me fui con él, vencí, ¿verdad? Mientras que eso usted no lo puede llevar a la parte humana, porque si lo comparamos con algo humano, como le estoy diciendo, una carrera de atletismo, entonces vemos que de los 20 solamente van a haber 3, ¿verdad? 3 medallas, 3 vencedores. Pero usted sabía que los 20 pueden llegar a la meta, aunque uno llegue después, aunque el otro haya llegado primero. Entonces todos llegaron a la meta, pero eso es humanamente hablando. Solamente hay 3 ganadores, 3 medallas. Sin embargo, todos llegaron a la meta. Sin embargo, en el Evangelio, espero me estén entendiendo, en el Evangelio, usted puede llegar de primero o de último, ¿verdad? Usted puede fallecer y usted dice, bueno, o sus familiares dicen, ese venció, porque ese permaneció. O si Jesucristo viene, ese venció, se fue con el Señor. O usted murió, después muere otro
a los 2 años muere otro, dentro del camino de Jesucristo, todos somos ganadores, no importa si murió uno primero o otro después. O sea, en los caminos del Señor, para el que vence, no hay cantidad. Todo el que está en los caminos del Señor, no importa si muere primero o muere después, todos somos vencedores. Pero aterrizando un poco, tenemos que llevar al plano bíblico qué significa vencer. Ya le hice una comparación con el plano humano, natural, y vemos que no se puede relacionar, porque en el plano humano, si lo comparamos con una carrera, una competencia, no importa de qué sea la competencia, no todos los que están compitiendo van a obtener el primer lugar, lo cual los que obtienen el primer lugar o los 3 primeros lugares son los ganadores. O sea, en el plano humano, no todo el que llegue a la meta es ganador. Ganador solamente es para una parte, mientras que en el Evangelio, si todos cumplimos la meta, todos vencimos. Amén. Bueno, entonces quiero llevar al plano bíblico, al contexto bíblico, no al humano, lo que significa vencer, al contexto espiritual. Tenemos que ir a Juan capítulo 5, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan. Nótese aquí que lo que voy a leer está dentro del mismo contexto de los versículos que leímos de Apocalipsis. Porque a veces, si vemos, por ejemplo, la palabra amor en un versículo y estamos predicando de ese versículo, porque ahí hable de amor, cualquier otro versículo que también hable de la palabra o tenga la palabra amor, usted tiene que ver en qué contexto se está hablando de ese amor en ese otro versículo, ¿verdad? Entonces, porque del versículo que usted está predicando diga amor, usted no puede coger cualquier otro versículo para compararlo, para apoyar su mensaje basado en el primer versículo. Porque cuando viene a ver en el versículo que usted está predicando, ¿verdad? Del cual usted está predicando, la palabra amor que usted subraya ahí puede ser del amor de Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, porque en cualquier otro versículo diga amor, usted no puede, tiene que analizarlo primero, hermano, para ver si es comparable, si es semejante a lo que usted está predicando, porque puede ser que en ese segundo versículo que usted quiere usar como apoyo se esté refiriendo a amor, pero cuando viene a ver es amor al dinero, es amor al mundo, es amor a las vanidades. Entonces, para que usted me entienda, le cogí esa palabra de ejemplo. No siempre, porque diga la misma palabra, dependiendo de varios versículos, usted puede coger uno para apoyar a otro. Y lamentablemente, yo me he dado cuenta, probablemente usted también, o creo que usted también, que a veces damos enseñanza, prédica, damos algunos mensajes y tomamos versículos que no son. Y eso me apena mucho, hermanos. Entonces, la Biblia es rica y hay mucho de donde sacar una misma enseñanza, ¿verdad? Hay muchos versículos. Entonces, en este caso, esta palabra venciere, que está en esa cita que antes le mencioné, desde Apocalipsis 2:26 hasta Apocalipsis 3:21, esa misma palabra, vencer, vencerá, nos la dice Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, nos la dice en Primera de Juan, nos la repite, nos la confirma en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Pero no solamente porque haya sido el mismo Juan que lo haya dicho, sino porque
Juan está hablando aquí en Primera de Juan dentro del mismo contexto, en el mismo ámbito, en el mismo mundo de que habló o de que escribió o de que Jesucristo le reveló en Apocalipsis, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3. Y quiero leer aquí en Primera de Juan, capítulo 5:4. Oigan cómo dice, hermano. Lo puede buscar usted también ahí en su Biblia Reina Valera. Me gusta enseñar con esa y aprender con esa, porque la mayoría de los cristianos usamos esa. Y así nos entendemos mejor. Oiga cómo dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Verdad? Dice el versículo 5 en forma de pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Lo voy a volver a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo. ¿Verdad? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Más claro de ahí, ya usted sabe. Pero ¿qué pasa? Aquí nos damos cuenta y podemos decir, apoyándonos en ese versículo y en la realidad de muchos otros versículos, que humanamente usted y yo no podemos vencer. Humanamente. Usted se pone a calcular y humanamente usted y yo no podemos vencer. Vencemos y todo es con la ayuda del Espíritu Santo. Todo. Sin el Espíritu Santo no hay nada. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque dice en la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o carne ni sangre, que contra huestes y tempestades, contra espíritus, contra Satanás, los demonios. Entonces, también dice la palabra que nosotros somos hechos un tanto menor o un poco menor que los ángeles. Nosotros somos inferiores a cuanto el tipo de poder espiritual, somos inferiores a los demonios y a Satanás, ¿verdad? Entonces, si nuestra lucha fuera frontal, nosotros no le venceríamos. No podemos con Satanás ni con los demonios. Nosotros no podemos ni con nosotros mismos. Nuestra carne nos vence. Es una lucha constante entre el alma y el espíritu. Entre el pensamiento y nuestro espíritu. O sea, es una lucha constante entre la conciencia y el conocimiento. El entendimiento. Nuestro conocimiento está en el alma. Y es una lucha constante contra el espíritu. Ya usted puede saber. Y nosotros mismos, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, no podemos pelear contra los deseos de nuestra carne, contra los deseos del alma pecaminosa. Entonces, no podemos con nosotros mismos, pero tampoco podemos con las tentaciones del mundo. No podemos contra las tentaciones del mundo, solamente con ayuda de Dios, solamente así. Entonces, no le podemos vencer ni a nuestra carne, ni al mundo, ni a los demonios, ni a Satanás. No le podemos vencer sino con la ayuda del Espíritu Santo. Pero seguimos leyendo. Vamos a ver qué dice Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores.
Usted puede buscar a Romanos 8:37, leer el contexto. Usted empieza a leer desde el versículo 35, 32, de donde usted considere hasta el 39, y usted va a ver el contexto, en el ambiente en el que Pablo le está diciendo eso a la iglesia de los romanos. Y se está refiriendo a que somos más que vencedores por medio, o sea, no por nosotros. Hay algo en el medio que se interpone y que nos ayuda, se interpone a favor de nosotros, que es el que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó? Dios. Dios, Jesucristo, nos amó. Pero oigan como dice Apocalipsis 12:11, ¿verdad? Apocalipsis, vuelvan a Apocalipsis 12:11. Dice de la siguiente manera: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Oiga, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? De los salvos. De los salvos, ¿verdad? Usted puede empezar a leer desde, vamos a suponer, usted puede empezar a leer desde el versículo 10, ¿verdad? Apocalipsis 12:10, ¿verdad? Si usted empieza desde el 12:1, usted va a ver que trata de la mujer y del dragón. Y a partir del versículo 11, le va a hablar de los que han vencido. Y dice que vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pero esa palabra del testimonio de ellos es la palabra del Verbo, palabra de Jesucristo, ¿verdad? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos santos menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces aquí vemos que ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero, ¿verdad? En Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta quién es el que vence. ¿Quién es el que vence? El que acepta a Jesucristo. Ese es el que vence. ¿Usted sabe por qué? Porque usted pensará que llegar hasta el final siéndole fiel a Dios es difícil, hermano, es difícil humanamente. Pero usted sabe algo, lo más difícil es usted aceptar a Jesucristo de corazón. Es más difícil porque después que usted acepta a Jesucristo de corazón, pueden venir tempestades, puede venir de todo. Y cuando usted acepta a Jesucristo de corazón, el Espíritu Santo lo ayuda en todo. Lo ayuda en todo, porque Él lo dice bien en su palabra, que fiel es Él para ayudarnos a nosotros, para perfeccionar su obra hasta el fin. Hasta el fin, lo dice claro. No es por mitad. Entonces, si el Espíritu Santo lo convenció a usted de pecado, como dice la palabra, que el que inició en nosotros la buena obra, también la perfeccionará hasta el fin. Entonces, si el Espíritu Santo inició en usted la buena obra, usted andando en la calle, haciendo cualquier cosa cuando usted era inconverso, y a veces usted caminando en la calle así con 1000 problemas, usted sentía como esas pequeñas pinceladas, esos flechazos así, el Espíritu Santo ministrándole: no haga esto, no haga aquello, haz esto, haz aquello, vete por tal lado, no te vayas por aquí. ¿Y qué fue? Usted no se daba cuenta. ¿Pero por qué? Porque el enemigo mantiene a la persona con los ojos espirituales vendados, tapados, no se da cuenta de nada. Nosotros, los seres humanos, en nuestro cuerpo tenemos 5, tenemos, déjame ver, 5, sí. Excúsenme que a veces a uno se le olvida. 5 sentidos, 5, ¿verdad? Tacto, ¿verdad? Gusto, olfato, vista
y oído, sentido, como recuerdo que decían cuando yo era niño, hace como 15 años atrás. Entonces, analicen algo. De los 5 sentidos, 4 están en la cabeza. Oigan qué mensaje hay aquí. De los 5 sentidos, 4 están en la cabeza. Claro, Jesucristo es más de ahí. Jesucristo es más de ahí. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? El mismo Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, del cual Jesucristo es la cabeza. La cabeza es lo principal. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que nosotros los sentidos espirituales los tenemos sesgados. No vemos, no escuchamos, no nos damos cuenta, no palpamos, no olemos el peligro. Entonces el Espíritu Santo, aun siendo nosotros inconversos, claro que así tiene que ser, comienza en nosotros la buena obra y te empieza a ministrar y es quien te convence de pecado. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo arrepentido de corazón, eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue que inició esa obra. Y Dios dura años ministrándole a una persona. Y pasan años y años y años. Y esa persona no se da cuenta, ni oye, ni ve, ni entiende. Entonces, si Dios duró años tratando contigo, para que acepte a su Hijo, confiese a Jesucristo, entonces, cuando tú le aceptas, ¿tú crees que te va a desamparar? El Espíritu Santo automáticamente te sella como propiedad de Él, como un ejemplo que usan muchos predicadores, muchos maestros, como cuando en los campos, especialmente de nuestro país, República Dominicana, sé que en otros países lo hacen también, marcan a los animales, por ejemplo, el ganado vacuno, con un hierro caliente, le ponen la marca, casi siempre con la inicial del dueño de la vaca o del establo, el nombre del establo. Usan las iniciales y lo marcan, sellan ese animal, donde quiera que ese animal vaya, tiene ese sello de propiedad, ¿verdad? Así somos nosotros, somos sellados por el Espíritu Santo. Y esa obra que inicia en nosotros, el Espíritu Santo, es quien se encarga, ¿verdad? De ayudarnos hasta el final. Pero ya hemos vencido, automáticamente aceptamos a Jesucristo, porque esa era la parte más difícil. Antes de usted aceptar a Jesucristo, usted no tenía el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo desde fuera lo convenció de pecado, óiganme, desde fuera, le convenció de pecado y usted acepta a Jesucristo de corazón, entonces ya Él viene a morar dentro de usted, como hablamos en videos anteriores. Entonces ahí viene el sello, ¿verdad? La unción, la morada, la llenura, el poder, y por ahí se va. Esa morada que Él viene a hacer en usted. Entonces, si Él pudo ayudarlo a usted